Se le pone más lento. más lento, pero bueno. El asunto, como les decía, es que esta materia que nosotros estamos viendo, eclesiología contemporánea para América Latina, es un análisis de los temas importantes que se están tratando a nivel de la pastoral en la iglesia, pero mirada desde la perspectiva de personajes que han estado escribiendo harto en América Latina y que hay que respetarlo porque, como yo les digo, constituyen escuelas. Entonces yo puedo tener y tengo mis puntos de vista sobre cómo están tratando los temas y los temas que están tratando. Yo de repente tiendo a pensar que están siguiendo un poco el estándar que hay, la moda, y que esta cuestión es nada nuevo y debajo del sol, pues como el mismo círculo, ¿no? Una insistencia en tocar temas feministas, migratorios, y yo sé que esos temas hay que tocarlos, pero muchas veces los veo demasiado sesgados en sus posturas, pero como sea, han constituido escuelas, porque están escribiendo, porque tienen una tradición igual, pues estos escritores han seguido la línea de Isedet, que es una escena teológica buena que hubo en América Latina, a lo mejor un poquito media marcada, un poquito cargada hacia la teología de la liberación en algún momento, y como en contraposición de otras teologías que también son importantes, que vienen de los Estados Unidos, porque hablan de la misión integral, etc. Como sea, ellos están produciendo, están escribiendo, y ese es el gran valor. Yo siempre le he dicho a usted el valor de los institutos teológicos, seminarios, el valor de aquellos que hacen teología es escribir. Entonces, si ellos escriben y están llegando a muchas partes, hay que analizarlo. Entonces, ellos han hecho textos que nos permiten adentrarnos a las problemáticas que hay en la iglesia evangélica contemporánea. Entonces, por eso los leemos. Y sí hemos encontrado cosas interesantes también, por lo menos los temas que han sugerido, sí nos han servido para analizar qué está pasando dentro de nuestras iglesias. Entonces, estaríamos, como les digo yo, terminando hoy día con el análisis de este libro. Lo que nos resta es pegar una miradita rápida, no se me asusten, no los voy a aburrir, pero lo que vamos a hacer es como un repaso de los textos que ya hemos analizado. Vamos a echar una miradita en la mañana y vamos a analizar un texto más, un escrito más, hoy día en la mañana. Para en la tarde terminar los dos que nos quedan. Y con eso terminamos nosotros esta asignatura que hemos titulado Eclesiología Contemporánea para América Latina. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos ahí. Y le estaba dando otro dato, más bien dicho, información. Estamos terminando ya con la mitad por lo menos del grupo que estudia este bachiller para graduar este año. Entonces, yo les pido que estén como con ánimo. Estamos en pandemia, así que hay estas cosas que hacer y deben estar con muchas cosas igual que yo. Este tema de estudiar y enseñar y trabajar desde la casa parece que nos quita más tiempo que el presencial. Por lo menos uno tiene tiempo de distraerse mientras maneja el auto. Pero aquí estamos saliendo y entrando en Zoom, de un lado a otro. Entonces, así no. Pero la cosa es que, dado toda esta carga o sobrecarga, nos olvidamos en qué proceso estamos. Pues entonces ustedes están terminando, la mayoría. Y eso significa que tiene que estar oreja, pestaña y ceja, como decía el gran apóstol de Cachureo, ¿no? Hay que estar muy atento porque están entrando otras personas aquí, los vamos a dejar entrar a admitir todo, ya. Porque se nos pueden enredar otra vez con los tiempos. Se nos pueden enredar con los tiempos porque nosotros vamos a terminar con las materias en diciembre. Esta presencial es la presencial de agosto. Nos queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Son 5 meses de materia. Y luego de eso, ustedes van a tener 3 meses para hacer su monografía final. Enero, febrero y marzo. En que vamos a hacer ahí un curso de investigación muy rápido para que ustedes puedan estar haciendo su tesis y vamos a estar haciendo, perdón, su monografía y vamos a estar haciendo guía de ese trabajo. Entonces, este bachiller se acaba en marzo. Se acabó en marzo. Para la mitad del curso.
Los demás tenemos que ver qué forma vamos a aplicar para que puedan terminar las materias que les puedan estar faltando. A algunos le irán a faltar, qué sé yo, 2, 3 materias, y a otros les va a faltar un poquito más, pero vamos a encontrar la manera. El asunto es que como no vamos a tener ese curso de investigación durante estos meses que vienen, sino que lo vamos a ocupar para las materias que nos faltan, y ya les dije cuáles, antes de empezar a grabar. Nos están quedando 2 materias que son largas y que son profundas. Introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento. O sea, materias que tocan cuestiones que son importantes para adentrarnos en el estudio del Antiguo Testamento. En el caso, por ejemplo, el antiguo, la hermenéutica que usamos para el Antiguo Testamento, la historia de Israel, las formas teológicas que se usan para estudiar el Antiguo Testamento, y lo mismo con el caso del Nuevo. Entonces, necesitamos estos meses para esas materias porque hay que terminarlas. No podemos dejarla ahí. Y nos está faltando terminar la asignatura de griego. ¿Ya? Hoy día terminamos entonces con eclesiología contemporánea para América Latina, terminando este análisis de el texto que hemos utilizado en estas discusiones de estos teólogos que se han atrevido hoy día a hablar acerca de la iglesia y de temas que son actuales, sean ellos importantes, más o menos importantes o muy importantes. Entonces, eso quería comentarles, queridos alumnos, y felicitarles porque sé que han estado también animados con las materias del pastor Luis, han estado activos intentando dar tiempo en medio de todas estas situaciones. Eso. Comenzamos entonces a hacer un pequeño análisis de lo que ya hemos visto. De eso se va a tratar la primera parte de la clase. Vamos a analizar los textos que ya estudiamos, compartimos, debatimos, expusimos. Y luego vamos a pasar al tema de la mañana, al texto que nos toca en la mañana, y en la tarde vamos a ver los 2 que nos quedan y terminamos esta materia. Ok, entonces, en este acercamiento a una eclesiología contemporánea para América Latina, hemos analizado un texto del programa doctoral en teología, Prodola, ¿cierto?, que dio a luz este libro que se llama La Iglesia Latinoamericana, su vida y su misión. O sea, nos hemos dedicado a leerlo entero, ¿cierto? Los teólogos estos están intentando doctorar, por tanto han tenido que hacer buenos textos de análisis para sus profesores. Y al parecer les fue bien, entonces los publicaron. Y en eso estamos nosotros. Está dividido en 3 grandes temas este libro, que es lo que nosotros hemos analizado. Uno, la formación teológica al servicio de la iglesia, que es un tema que nosotros también hemos debatido, hemos conversado mucho en este bachiller, porque nos hemos rozado con esa problemática en nuestras iglesias. Es un tema que hemos tratado siempre de darle un espacio en el seminario, fuera de las materias, para conversar cómo viven ustedes el desarrollo de sus iglesias y qué papel juega la teología, y si es que juega un papel también. Entonces ustedes han sido críticos, en el buen sentido de la palabra, de las cosas que suceden dentro de sus comunidades para poder aportar. Y digo que han sido críticos en el buen sentido de la palabra porque todavía los veo a ustedes estudiando y los veo trabajando en su iglesia. Nunca se han ido, nunca han sido un problema para ellas, sino que ustedes han estado desde la colaboración ahí. Entonces, sobre todo me refiero al grupo que viene de la Iglesia Metodista Libre, que es el más grande dentro de este grupo, y que han visto el crecimiento de su iglesia y cómo se ha desarrollado y ha sido relevante durante estos años. Entonces, en este gran tema, la formación teológica al servicio de la iglesia, hemos podido opinar bastante, que es la idea de este curso. Ahí vimos 13 textos, 3 escritos. Uno llevaba por título ¿Hacia dónde va la iglesia de América Latina?, que nos lo puso en mano don Pablo Deiros, famoso, ¿no? Ahí tienen un teólogo de estatura. Él nos habló de los peligros que enfrentamos nosotros, en esta pregunta que él hace como título de su escrito: ¿hacia dónde va la iglesia de América Latina? Los peligros que enfrentamos. Y ahí él coloca varios elementos que él considera que son peligrosos, de hacia dónde va caminando la iglesia latinoamericana, o que podrían ser peligrosos para algunas congregaciones. El segundo, la iglesia que Jesús quería, una comunidad
en la que haya lugar para todas las personas, de Mariano Ávila Arteaga, donde comienza a tocar temas que son discutidos eh, fuera del mundo de la iglesia, y que han empezado a tener influencia en la iglesia. Me refiero a todos estos temas de la llamada inclusión, de los distintos tipos de personas que hoy día nosotros tenemos, los distintos tipos de familia, que comienzan a permear la iglesia. Entonces, se abre al tema de la inclusión desde la teología Mariano Ávila Arteaga. Yo sé que ustedes criticaron varias cosas de las que aparecieron aquí, pero esa es, digamos, la riqueza de haber utilizado esta manera de entender una eclesiología contemporánea para América Latina. El tercero, que es la teología de la misión, un muy buen tema que analizamos, de Carlos Van Engen. Y nos gustó tanto este artículo que buscamos su biografía, intentamos buscar algunas cosas que había en internet acerca de este personaje, que no es tan famoso, pero que escribe bien. Entonces él nos habló acerca de la teología de la misión. Un cuarto fue la investigación como parte de la vocación pastoral, hecho por Sonia Abarca, que también nos puso en esta necesidad que hay en las congregaciones de tener pastores que sean habilidosos para darse cuenta de cuáles son los temas que deben conocer un pastor y un equipo de líderes para poder hacer un buen trabajo pastoral al interior de la iglesia. Ser proactivamente investigativo. Siempre estar investigando sobre qué pasa a nuestro alrededor y cómo realizar este proceso de conocer quiénes están alrededor de la iglesia para iniciar un trabajo que sea bueno, que sea efectivo en términos de la evangelización y de la hospitalidad que debe tener la iglesia, esa capacidad de sanar a las personas. Eso es como en la primera parte, la formación teológica al servicio de la iglesia. Ahí estuvimos. Luego nos fuimos a una segunda parte y por aquí estamos llegando en nuestro curso. Aquí hay 4 temas que se trataron. Viene entrando Benjamín. Ahí está. Pastoral latinoamericana, desafíos y tentaciones, de Norberto Zarasco. También un muy buen artículo. Este fue uno de los que nos agradó. El sexto, la elección del pastor como factor para un liderazgo transformador, de Antonio Carlos Barro. Artículo un poco redundante, pero que nos ayudó a pensar un poco en cómo es que suceden las elecciones de nuestros líderes pastores dentro de las congregaciones en Chile. Bastante fuera del contexto de nosotros su artículo, pero sí nos sirvió por lo menos para mirar cómo es que nosotros estamos eligiendo a nuestros pastores, o cómo se eligen los pastores aquí en Chile. Nosotros vimos aquí un artículo bastante plasmado, al parecer, de su mirada denominacional, ¿no? La iglesia de Chile parece que elige a los pastores un poco de manera más carismática por su trabajo, su experiencia a través de largos años, y luego viene el proceso de preparación. Y hoy día deberíamos comenzar con este siguiente artículo, hacia una hermenéutica bíblica de la pareja humana, de Alberto Roldán, uno de los editores de este libro y que es uno de los teólogos que sí ha logrado posicionar su nombre dentro de la escena teológica aquí en América Latina. Entonces, este es como, en términos de los teólogos conocidos, como de transición, no es tan conocido ni es desconocido, está como entrando a posicionar su nombre con una buena producción de literatura también, porque es un tipo que escribe bastante, Alberto Roldán. Entonces, no, estoy equivocado, perdón. El siguiente es de Alberto Roldán, marcos referenciales para una eclesiología latinoamericana. Y el anterior, que también tiene que ver un poco con hermenéutica, que le decía yo, hacia una hermenéutica bíblica de la pareja humana, de Enrique Juan Tapia, que otra vez nos introduce un tema que es de los actuales, este tema de la posición de la mujer, el tema del género, que también ha estado como más o menos en boga dentro de la iglesia, y que ha causado algunos problemas también. O sea, hoy día ese tema del feminismo como concepto está causando dificultades dentro de las iglesias y está exigiendo que los pastores
tengan algún tipo de oposición. Algunos ceden y tienden a dar razón a ciertos extremismos que se plantean desde afuera, y otros se cierran completamente y no tocan el tema porque lo consideran demasiado peligroso. Hay una especie de empoderamiento de las mujeres que es bueno, pero que tiene también tiene unos trazos bastante negativos. Está influyendo el feminismo, que es otra cosa no buena, porque el feminismo que hay hoy día es un feminismo de tercera generación, bastante beligerante, con la idea bíblica. Eso también está influyendo dentro de la iglesia, se los digo por experiencia propia. O sea, en una iglesia como la mía, que es donde estudiamos bastante la Biblia, eh, y estamos preocupados de los temas teológicos, y yo puedo generalmente controlar estos temas ideológicos en mi congregación, igual me está costando, porque yo veo influencia y trazos de feminismo medio ultra en algunas opiniones que están apareciendo, y en la manera en que uno resuelve situaciones en la iglesia, que se aprovechan algunos líderes femeninos para hacer ver como cuando no les conviene, como que uno está siendo medio machista, como que la posición que uno está tomando no es de sanidad, el pastor está tratando de cambiar situaciones, sino que por posiciones que uno adopta, uno sería machista. Entonces empiezan a verse estos trazos negativos del feminismo. Entonces, hoy día en la mañana justamente partimos con un tema que tiene que ver con esto, ¿no? Que está re interesante. Pero bueno, como me comprometí en hacer un pequeño repaso, mirar así, a vuelo de pájaro, algunas cosas las que hemos visto para ir cerrando el curso, vamos a comenzar entonces con el primero que vimos, que era hacia dónde va la Iglesia de América Latina, los peligros que enfrentamos, ¿eh? Bueno, como les dije a ustedes, este tema es parte de la formación teológica al servicio de la Iglesia, el primer gran bloque de estos artículos. Hacia dónde va la Iglesia de América Latina, los peligros que enfrentamos. Pablo Deiros nos hace una muy buena introducción y luego comienza a describir los peligros que él avisora en el camino de la Iglesia actual en América Latina, y los empieza a enumerar de la siguiente manera. Por ejemplo, él pone en escena la idea de que hay un peligro de triunfalismo, ¿no? O sea, que la Iglesia, por su crecimiento numérico amplio en América Latina, que es característica de la Iglesia evangélica en este continente, crece mucho, ¿no? Entonces eso nos pone en un peligro de pensar que hemos triunfado, cuando la Iglesia no solamente debe medirse por el crecimiento de los números, sino por su capacidad de influir en la sociedad, por su capacidad de mantener su pureza en medio del mundo secular también, ¿m? Y mantener también su identidad como iglesia, y no ser tan permeable a las ideologías que nos están rodeando, porque por ahí va el asunto. O sea, estamos muy asediados por elementos ideológicos que se están enquistando en este proceso de transformación cultural, como llaman ellos, el anquilosamiento de un nuevo estándar, una nueva forma de lenguaje, nuevas narrativas de entender la vida, la familia, el contexto. Entonces, eh, el triunfalismo puede ser un peligro, ese concepto de que nosotros ya triunfamos porque hemos crecido en grandes números. Y también él nos pone en escena el hecho de que todavía hay mucho dentro de la iglesia evangélica que gira en torno a la idea de creer que triunfo es tener bastante número en la iglesia. No, no estamos nosotros como seminario, siempre hemos dicho, en contra de que la gente vaya a nuestras congregaciones, pues, de que hayan muchos números. O bueno, ¿quién no quiere que su iglesia crezca numéricamente? Eso también sería un extremo decir, no, es que aquí somos pocos, pero somos buenos. Eso tampoco es el énfasis que hemos planteado acá. Pero sí, efectivamente, hay iglesias que enfocan todo su trabajo, sus objetivos, sus metas, son tener mucha gente en la iglesia. Y cuando uno hace eso, está en camino de envenenarse o inocularse con la infección del triunfalismo, ¿eh? Esto puede ser muy malo. Y luego él también
trata algo parecido este subtítulo que él pone acá como peligro del exitismo también. Y luego está el peligro del subjetivismo. Entonces, que también es otro problema que puede tener la Iglesia latinoamericana, dado además que nosotros estamos viviendo este signo como paradigma. Es que el subjetivismo no es una cuestión de poca monta para las problemáticas que enfrenta la Iglesia. El subjetivismo es un paradigma de esta sociedad. O sea, que a nosotros nos ha tocado vivir una época donde no hay verdades que parezcan tan fijas, tan normativas. Entonces, eso es complicado porque el cristianismo sí es normativo. El cristianismo es fijo en varios elementos que tienen que ver con la moral y cuestiones que son estructurales de cómo el cristianismo entiende la sociedad, al hombre y la mujer. Entonces, el subjetivismo viene a provocar ciertos problemas y comienza a entrar también dentro de la iglesia con conceptos de posverdad eh, y mucho que está manoseado por el pensamiento o la ideología no cristiana. Entonces, también tenemos estos problemas ahí. El problema del sincretismo también, que es otro problema que tiene el caminar de la iglesia latinoamericana. ¿Se acuerdan? Acerca de este tema del peligro del sincretismo. ¿A qué nos referíamos aquí? A ver, ¿quién podría ayudarme un poco? A ver, Álvaro. Te ha dado mucho, o sea, te ha pensado mucho, se ve, o se ha visto mucho en el mundo católico romano el hecho de ir incorporando creencias culturales al pensamiento cristiano con el propósito de atraerlos al evangelio. Ahora en la iglesia evangélica también se da un poco de sincretismo al hecho de, me recuerdo algo del libro, mencionaba cuando tomábamos como algunas, sobre todo las experiencias de corte sentimental y emocional, que las atraíamos y las atribuíamos un poco, las elevábamos de grado. Ya, O, muy bien. o también el hecho de, por un lado, ver que el catolicismo levanta y exalta figuras como los santos, pero dentro del mundo cristiano también teníamos a hacer lo mismo con nuestros líderes o con nuestros pastores, que también los llevábamos a un lugar de posición un poco haciendo, sincretizando lo que es la fe y los conceptos de idolatría. Perfecto. Muy bien, ¿algún otro comentario sobre este tema del sincretismo dentro de las iglesias? Por un lado, como dice Álvaro, puede ser eso, que colocamos una posición a nuestros pastores es que no deben estar, ¿no? Eh, y para los dos lados, ¿ah? Cuando uno le baja también la importancia a la labor pastoral, también estamos sincretizando pensamiento secular, porque la iglesia tampoco es una democracia, ¿no? Donde todos son exactamente iguales en el sentido humano, en el sentido democrático. En la iglesia cristiana hay una serie de ministerios con los que nosotros funcionamos y el papel que ocupa el pastor es muy importante. Pero efectivamente, como dice Álvaro, ponerlos en un pináculo como sucede todavía en la iglesia católica romana, también sería un error. De hecho, este autor trata esta problemática, la trata como con constantinismo, ¿ah? El peligro del constantinismo, ¿no? Yo digo que la iglesia comienza a, a erigir ideas muy fuertes sobre el liderazgo y al mismo tiempo también empieza a asumir roles que son también del mundo, ¿no? Acuérdense ustedes que en la época de Constantino la iglesia se convierte en un sacro imperio romano, que se hace cargo de las cuestiones del mundo espiritual, pero también del mundo material, del poder temporal. Pero respecto al sincretismo, ¿algún otro comentario? Pastor, ¿Sí? no, respecto a eso, yo me parece que entendíamos la otra vez que no era solamente, como dice usted, desde el punto de vista religioso. O sea, por ejemplo, ahora corrientes sionistas dentro de los evangélicos, o las corrientes, ¿cómo se llaman estas? Que me parece que el Álvaro hacía referencia recién, los católicos, este tema de usar ya música más movida, el tema carismático dentro también. Entonces, mezclar temas religiosos, pero también pensaba en mezclar temas del mundo, como por ejemplo aplicar elementos de liderazgo, de coaching, de otros formatos, como para mejorar prácticas o corrientes internas de la iglesia. Entonces,
Sincretismo en el sentido de mezclar no tan solo elementos religiosos, sino también, por así decirlo, seculares o mundanos dentro de la iglesia. Pero lo que sí quería hacerle un alcance, creo que igual el autor hace una diferencia entre sincretismo y constantinismo, en el sentido de que el sincretismo lo referencia en relación a mezclar cosas, pero el constantinismo él lo hace referencia a la influencia que como que la iglesia quiere alcanzar el mundo, pero del punto de vista político, del punto de vista de estructuras gubernamentales. Entonces, claro, mezclar conceptos con el mundo, pero para influenciarlo de una manera quizás no correcta. Eso. Perfecto. O sea, hacerse del poder temporal. Exacto. Y que es una tendencia que naturalmente igual van a tener los evangélicos en su intento de influir en el mundo político, que no está mal, por lo menos de mi punto de vista como teólogo, sobre todo cuando el mundo vive una crisis tan grande en términos morales y de cambio de estándar, porque esas cuestiones siempre terminan afectando a la iglesia, ¿o no? O sea, si el mundo de la política tuviera sus propias ideas y no afectara a la iglesia, fantástico, pero parece que es de obligación que los creyentes tengan un tipo de participación más efectiva, más notoria, cuando esas cuestiones que pasan en el mundo, que son de carácter político, de las leyes, afectan directamente a la iglesia. Por ejemplo, esto nos ha llevado a un punto en que hoy día estamos en un proceso de cambio de constitución, prácticamente desde cero, ¿no? Yo siempre digo eso, cuando decimos desde cero, decimos que desde muy poco, o sea, no desde hoja en blanco, eso es una, como yo he dicho en mis últimas conferencias, eh, digamos, la hoja en blanco es una figura literaria para describir que partimos de muy poco, o sea, tenemos el artículo 135, los tratados internacionales, todas esas cuestiones, pero eso al lado de todo lo que nosotros hemos logrado como acuerdos para vivir tranquilos los chilenos, en nuestros acuerdos para ver cómo hacemos la economía, cómo nos relacionamos en el tema de la libertad de expresión, las libertades de culto, eso vamos a volver a conversarlo desde cero, lo más probable, o muy desde cero, vamos a perder muchas cosas. Entonces, el decir tenemos una hoja en blanco es una especie de metáfora, una especie de figura literaria para referirnos que partimos de muy poco, y eso no es conveniente cuando hemos avanzado tanto. Entonces, imagínate aquí cómo el mundo o las reflexiones políticas tienen una influencia tremenda en la iglesia, lo que va a ocasionar es que la iglesia naturalmente reaccione y quiera llevar también sus cuadros ideológicos a ese terreno para poder ver cómo proteger la iglesia. Sin embargo, y ahí está el tema que dice Eduardo, que él capta muy bien, en ese proceso la iglesia puede caminar hacia el constantinismo, querer gobernar después al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo evangélico tiene esa capacidad, por ejemplo, en América Latina, claro que lo tiene, porque la iglesia evangélica, según Anderson, y es un tema que hemos estudiado profundamente en nuestro bachiller y en el diplomado, o sea, nosotros llevamos años estudiando, este es nuestro 5.º año de estudio con este grupo, y nos hemos dado cuenta nosotros que la iglesia evangélica en América Latina tiene el poder de transformar toda la sociedad, si se da cuenta, porque crece muchos números. Por lo mismo, este gran Pablo Deiro nos habla del peligro del triunfalismo, de los números, del exitismo, porque ese es uno de los problemas nosotros que surge de algo bueno, de que la iglesia evangélica crece. Si el movimiento que crece en América Latina es el movimiento evangélico, y tiene una militancia que parte de la pasión humana y de una convicción sobre ideas de vivir, que son el mejor combustible para la movilización social. Ese es el asunto. ¿Y qué quiero decir esto? Vean, tomo como ejemplo otra vez lo que está pasando aquí en Chile. En Chile no existe un grupo, una institución, una organización que tenga mayor poder de militancia conviccional, de convicciones, que pueda encabezar un proceso de transformación cultural o de lucha cultural contra otros movimientos que se alzan, que tenga suficiente emoción para dar vida a la causa, como el movimiento evangélico. Por eso que el mundo que está a favor del apruebo, que está con el tema del cambio de constitución, a quienes más atacan es al mundo evangélico. ¿Por qué razón? Porque el mundo evangélico puede encarnar una lucha así.
por la pasión, por la manera en que defiende sus conceptos de vida. Eso lo perdió el mundo secular cuando desapareció la democracia cristiana, que tenía ese fuelle, tenía ese impulso, ¿ah? esa capacidad de encender. Lo perdieron ellos, porque mixturaron tanto con otras ideas políticas que perdieron su propia identidad político-cristiana. Y hoy Pastor día Luciano, lo está Pastor Luciano, perdiendo, sí, inmediatamente, te estoy al tiro, ya. Cristian, te capté. Y hoy día lo está perdiendo una derecha que también defendía ciertos valores de la familia, que eran conservadores, lo han perdido y lo siguen perdiendo. Entonces, la iglesia evangélica va a estar metida en ese mundo, como bien apunta Eduardo, y eso es bueno, pero corre un peligro, el peligro del constantinismo, que nosotros lleguemos a perder. Bueno, Dios, como Dios no nos llamó a hacer cola sino cabeza, bueno, ahora vamos a gobernar Chile. Entonces, allá empezamos con algunos problemas, y es bueno este artículo en ese sentido de Pablo Deiros. Cristian, todo el tiempo, amigo. Sí, no, lo que quería comentar es que sería genial que en Chile pudiera existir un movimiento evangélico genuino y más unificado. ¿Por qué lo digo? Porque de alguna forma si el movimiento evangélico quiere impactar la sociedad chilena, por ejemplo, lo que estamos viviendo, se hace complejo cuando toman protagonismo, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la televisión, muchos que dicen autoasumir ser los representantes de la iglesia evangélica y terminan finalmente saboteándose uno a otro, y además con una iglesia evangélica que hoy día en Chile está muy sectorizada, y eso también la capacidad que la iglesia evangélica tenga de poder influir en la sociedad. Creo que eso es lo complejo del escenario hoy día, que hay una iglesia evangélica que para mí, y quiero que se entienda, está muy politizada, pero politizada no de buena manera, sino que está como abanderizándose por diferentes movimientos, y eso hace que el movimiento de base del movimiento evangélico pierda fuerza. El otro día tenía la oportunidad de ver un debate que había en un canal de televisión, donde salían dos pastores criticándose el uno al otro, que tú no representas a nadie, que tú tampoco, que tú fuiste elegido por la minoría, y al final los dos eran de Santiago. También había que alegaban contra el tema de los cultos cultos no presenciales, que tienes poca fe, que no tienes poca fe, que el culto es importante, que no es importante. Entonces yo siento que los medios de comunicación de alguna forma tergiversan a todo el mundo evangélico, y eso hace que finalmente nosotros seamos, disculpando la expresión, pero un monigote finalmente de uso de los medios, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, no podría contradecirte porque esa es una triste realidad de nosotros. Y detrás de eso subyace también otro de los temas que hemos tratado en nuestra eclesiología contemporánea para América Latina, y tiene que ver con el tema de la formación pastoral, porque a nosotros este proceso nos pilló, no voy a ser tan extremista con un liderazgo ignorante, no, los pastores hoy día saben bastante, están más preparados que antaño, pero no lo suficiente como para el rigor de los medios de comunicación, como tú dices, para entendernos, para tener digamos, la sabiduría de entender que no es lo mismo debatir en una sala de clase o en un Zoom que debatir frente a las cámaras de televisión, frente a todo el mundo. Entonces, claramente tú tienes toda la razón, pero esos son los problemas que tenemos, y ahí hay algo de constantinismo, otra vez, la lucha por el poder, po. La, la visión de pelear contra el otro y de buscar adeptos como medio de consecución del poder en este escalamiento hegemónico. Entonces, empiezan a actuar con los paradigmas del mundo para la consecución del poder y no con las intenciones y con las maneras que nos entregó nuestro Señor, po. Entonces, ¿es malo ir al mundo político a instruir? No, pero Claro. ten cuidado, po, ¿o no? Claro, además me recuerdo del conflicto que hubo en la plaza de Santiago, donde estaban haciendo un culto al aire libre y tuvieron los conflictos con carabineros y todo. Y lo que a mí me llama la atención es que lo polarizan tanto que finalmente dicen que es una persecución contra la iglesia evangélica. Y ahí uno queda mirando y dice, no han entendido nada en realidad, porque si lo queremos globalizar de esa forma, entonces finalmente terminaban convirtiéndose casi en una marcha contra carabineros finalmente, y hablaban y lo espiritualizaban tanto que finalmente era religiosidad simplemente, pero era vergonzoso, de verdad me daba mucha Soso. pena.
vergonzoso porque está todo confundido ahí, pues, o sea, y la gente que tiene menos preparación dice, claro, en realidad están defendiendo el derecho a salir y hay que predicar, y ¿por qué la pandemia nos va a parar si tenemos que estar en las calles, no nos pueden prohibir? Pero aquí hay razones sanitarias que también podrían tener una explicación, un análisis también desde la teología. O sea, sí, tenemos derecho a nuestra libertad, pero cuando la vida está en juego, ¿cuál de los dos derechos prima sobre el otro? ¿La libertad o la vida? Entonces también pueden hacerse otros análisis teológicos. Es difícil encontrarlo en este tipo de personas. Entonces, claro, yo vi al pastor, me dio, mire, tú estás hablando de un pastor que tiene apellido Morales, y un hombre bastante, ¿cómo se puede decir? Polémico, polémico, sí, eso es, yo creo que es polémico. Y que no deslegitimó su liderazgo porque es un hombre que viene de abajo, me parece que estuvo muy ligado al mundo carcelario, y luego se convirtió en evangelista, parece que imitaba mucho a Gigi Ávila, y parece que le sale bien porque hay gente que lo sigue, mucha gente estrato cultural bajo, ¿eh? Pero lo siguen y ha hecho buenos trabajos en las poblaciones, probablemente un trabajo que yo no podría hacer, entonces yo lo valido, pero en su estilo él es un tipo complicado, o sea, un tipo choro, rudo, y que bueno, ya no tiene seguramente la fuerza que tenía cuando era joven, entonces se fue a la calle ahí, se enfrentó a los carabineros, bueno, y deben haber personas más choras que él, po. Eso es lo que uno no entiende a veces, porque donde hay uno hay otro, entonces si él termina forcejeando con un carabinero y le muerde la mano a un carabinero, el carabinero te puede sacar los dientes a combo, entonces a mí me da una pena verle toda la cara moreteada. Él la usó para martirizarse, lo que me parece más patético todavía, de como dicen por ahí, de un choro, ¿no? Pero muy patético, pero a mí igual me dio pena verle la cara así, no quiero ver a ningún pastor, ningún cristiano así, de ninguna manera. Pero él lo justificó y me pareció poco ético. A mí me pareció poco ético que él incluso dijera, no, lo que pasa es que yo lo mordí porque yo en el momento me estaba apretando, pensé en el hombre este que mataron en Estados Unidos, que lo ahorcaron y no lo soltaban, entonces yo me desesperé y lo mordí a otro perro con ese hueso. Usted es choro nomás. Y No, y me el salió para atrás, titular, po. profe, el titular, Entonces, ¿ah? el titular, carabinero mordido en marcha evangélico. Claro, o sea, no, yo pienso que Cristian hace un comentario muy atingente, po, sí. Y eso tiene que ver con el peligro de sincretismo, de constantinismo. Claro, po, por supuesto que sí, po. Y gracias por el comentario. Álvaro, dale nomás. Sí, pastor, pensando un poco lo que usted decía, el poder de la convocatoria de los evangélicos, me hacía recordar que estos días atrás leía que Donald Trump ha estado acortando los puntos de distancia con su contendor. Y una de las causas se atribuyen exactamente a eso, a la convocatoria de los conservadores, que en su gran mayoría son el pueblo cristiano, que ha estado manteniéndose firme y fiel a los mitines que le llaman ellos y a las convocatorias, y han estado asomándose, a diferencia de los demócratas que han estado más o menos ausentes. Entonces, eso nos llama la atención, porque no solamente en Latinoamérica, sino que donde se reúne el pueblo evangélico, realmente tienen un poder de convocatoria que es muy fuerte y es muy interesante. Ahora en Chile, Pero perdón, Álvaro, ¿te parece malo eso o te parece bien? la verdad me parece bien. Me parece bien, como decía usted, mientras se mantenga el norte de que la iglesia no es un partido político. Yo creo que Perfecto. cuando perdimos el norte de que la iglesia la queremos transformar en un partido político, o lo que pasa ahora en Chile con el tema de la prueba de rechazo, que hay dos sectores. Yo el otro día vi un video de Elías Ramos explicando el tema del cambio constitucional y hizo todo un análisis de cómo es el proceso, Mm. técnicamente y todo lo que habla. Y después de eso venían el apruebo y el rechazo, y estaba, me parece, el pastor de Confamilia, y el otro es este chico del otro Canuto, ya que escribe bastante por las redes sociales. Mentes Entonces, mentes muy brillantes, ¿no? claro, no, ahí se nota demasiado y eso me llama la atención, porque Chile, un poco decía eso, que el pueblo evangélico en Chile tiene la capacidad de poder convocar y poder generar cambios importantes a nivel político, pero existe lamentablemente, el subjetivismo y este marxismo cultural permeó
nuestros centros de formación teológica. Entonces, por lo tanto, tenemos gente que han salido, sobre todo, vi hace tiempo atrás una entrevista a una que le dio la comunidad teológica acerca de una teóloga feminista y una, no me acuerdo, pero eran dos mujeres. Y el diálogo giraba en torno a todo el tema teológico, toda la crítica al patriarcado y el concepto de patriarcado de la Biblia, y todo gira en torno a eso. Entonces es demasiado notorio de cómo la influencia está detrás de todo eso. Y eso lo hace que la iglesia evangélica pierda fuerza en el país. Porque a mí me llama la atención, porque por ejemplo, yo voy a estar por el rechazo, pero no tengo problemas en tolerar que otro vote por el apruebo. Pero el sector contrario, cristiano, que vota por el apruebo, me ve a mí como un enemigo de la fe. Como fundamentalista. Exacto, ¿no? Yo he visto los comentarios de estos no entendieron nada, si Cristo estuviera aquí estaría repartiéndole café a los que están tirando piedra, Claro. Si Cristo estuviera aquí estaría haciendo esta cosa, que Cristo fue un revolucionario, que él volcó las mesas de los cambistas, entonces está en contra del sistema capitalista y de la propiedad privada. Entonces veo una serie de comentarios que de verdad el gran peligro de la participación política evangélica en Chile y de caer en un constantinismo es que en Chile tenemos un problema de caudillismo. Como dijo una vez alguien, nadie quiere ser parte del desfile, todos quieren ser el que lleva la guaripola. Claro. Excelente. Y puede ser para los dos lados, porque fíjate que los sectores que están ideologizados hacia la izquierda, que obvio, hay mucho dentro de los seminarios, no de la mayoría, sino los seminarios más antiguos adquirieron esta cercanía Sí. hacia el socialismo, hacia el marxismo cultural, por sesgo en su teología y por el punto que trata después de ellos también, el peligro del sentimentalismo. Porque eso es lo que yo veo también hoy día en este tema del proceso constituyente. O sea, el mejor argumento que yo he encontrado de hermanos evangélicos para referirse al hecho de que habría que aprobar, el mejor que yo he encontrado, el mejor, es que el cristiano tiene que ser sensible con los procesos de pobreza y de desigualdad que existe en nuestro país. Lo que es muy atractivo, porque ¿cómo tú como creyente no vas a ser sensible de las malas pensiones que existen? Son reales. ¿Cómo no vas a ser sensible de un sistema de salud que muchas veces hace agua en Chile? O la educación, que no es buena en América Latina, a nivel mundial, no es una de las mejores educaciones las que tiene Chile. Entonces, son argumentos fuertes, son argumentos reales. Y otros abusos que hay, el abuso, digamos que hay, o que se genera por un modelo económico, como es el libre mercado con connotaciones neoliberales, porque en Chile el modelo de libre mercado, que es el que privilegia esta constitución, tiene connotaciones de neoliberalismo. Es obvio, eso, es así. Y ese neoliberalismo, en términos valóricos, lo que hace es acentuar mucho el yo en detrito del nosotros. Entonces tú puedes elaborar un discurso teológico al respecto. Puedes elaborar un discurso. Entonces, esa cuestión te cautiva, pues, te agarra al tiro. Y si la persona que lo dice es fuerte, tiene elementos teológicos detrás, te puede cautivar y decir, no, tenemos que aprobar este proceso constituyente. Sin embargo, digo yo, desde este humilde seminario, que hay que ser más crítico todavía. Hay que ser más crítico y más profundo en el análisis. Y desdecirse de esta problemática que nos presenta aquí Pablo Odeiro, el peligro del sentimentalismo. Porque para mí ese es un argumento sentimental, no racional. Y la iglesia evangélica se caracteriza por ser protestante, po. Entonces yo digo, sean protestantes de verdad, pues, queridos seminarios antiguos, manténganse la tradición de protestante que es más crítico todavía y que no se guía por el sentimiento. O sea que me diría, pero ¿cómo está diciendo, pastor? Pastor Luciano está criticando sentimentales a nosotros, grandes teólogos de la tradición, de los seminarios antiguos. Sí, es puro sentimentalismo, porque si yo quiero cambiar esta problemática, primero tengo que pensar lo siguiente.
el problema de tener un mundo, una sociedad que rompe el nosotros por el yo, producto de un neoliberalismo o un libre mercado exacerbado, yo como teólogo tengo que decir que este tipo de situaciones no se transforman en el corazón del hombre cambiando constituciones, o sea, con leyes. O sea, tú no haces más solidaria a la gente imponiendo leyes, sino que si tú eres cristiano, eres evangélico, por lo menos tienes que darte convencido que ese cambio, el único que puede hacerlo es Cristo, es la fe evangélica transformando los corazones de los hombres. Se hace un trabajo no de la izquierda, no de la derecha y no de un modelo económico, porque la solidaridad no se impone. Son decisiones personales que tienen que ver con la preeminencia del carácter por encima del temperamento humano. Entonces, ahí ya tú te fuiste de foco, porque ¿y qué te ganó? El sentimiento, porque está bueno el discurso y es efectivo, es real. Es real. La escena neoliberal dentro de la idea del libre mercado y que privilegia efectivamente esta constitución chilena que tenemos actual, tiende a eso, tiende al consumo, a hacer a la gente que sea muy consumista y como un antivalor, por así decirlo. Ok. Entonces, lo que veo yo aquí, que este proceso de justificación de un cambio de constitución ahora para empezar desde cero, con un proceso refundacional, novedoso, en el que vamos a hacer el mundo mejor, tiene características utópicas y litúrgicas. Y eso es peligroso cuando viene el mundo secular, porque el mundo secular no tiene el basamento, la estructura, la arquitectura evangélica, la arquitectura cristiana, para iniciar un proceso de transformación del corazón del hombre. No, pues. Entonces ahí se pierden los amigos de la teología de liberación otra vez, pues. Otra vez les va a pasar lo mismo, no van a liberar a nadie. Ya les pasó una vez, como yo digo en mis conferencias, y ahí fallaron los seminarios antiguos que se adquirieron mucho a la idea de la teología de liberación, que la teología de liberación no liberó a nadie, nunca, a nadie. Solo estuvo en medio solo estuvo en medio de una refriega política. Entonces, pero ¿quién lo hizo? Curiosamente, fueron aquellos que llamaban fundamentalistas, los pentecostales. El pentecostal en la población encarnó con sus pequeñas comunidades los problemas de la violencia intrafamiliar, los problemas de la delincuencia, los problemas de la droga, y transformaron los contextos vía el poder que tiene la transformación religiosa evangélica en el corazón del hombre, por muy sencillo que fueran estos pastores en las poblaciones. Juan Carlos. Juan Carlos. Sí, no, profesor, lo que pasa es que quería, más desde la ignorancia, porque no he visto ni sus programas, no he tenido tiempo para eso, ni para... Estoy súper colgado con el tema del apruebo y del rechazo. Entonces, de hecho, estaba tan convencido del rechazo que me puse a conversar con un amigo el otro día, un amigo entrañable que tengo acá con él, cristiano y todo, y me dijo que me empezaba a dar argumentos del apruebo y me mató. Entonces, igual quería hablar de eso, o sea, ahora que usted está tocando el tema, de decir, yo también decía, pero igual este país, más allá de esto de que igual encuentro un poco de sentimentalismo en eso de decir que no, la gente va a ser transformada tiene que ser transformada por Dios, y no van a ser las leyes. Igual es como un poco, no sé, sentimental, sino que es demasiado fácil, pienso, decirlo así, o muy rápido, porque lo que aquí se está discutiendo son leyes que están en este país que están favoreciendo a pocos, que son super, hiper, mega millonarios, y a mucha gente la tienen muy mal, pues. Mucha gente de nuestro sector cristiano también. Estamos hablando de la gente que no, recién hablaba de la gente que no tiene mucho estudio, qué sé yo, no tiene mucha preparación, es la que más sufre y es la que más es llevada como corderito para todos lados. Entonces, tanto en lo religioso como en lo social. Entonces, ahí les quería pedir ayuda porque no Dale, sé, está bien. Está bien. necesito escuchar algo. Bueno, y precisamente por eso es sentimental, Juan Carlos, porque la causa te puede ganar el corazón, porque es completamente legítimo. Si lo que tú acabas de decir es completamente verdad, y hay más todavía de lo que tú dices, hay más desigualdad, hay más problemas, hay más necesidades de las que tú acabas de mencionar aquí.
podríamos estar todo el día hablando de las necesidades de la injusticia y las desigualdades. Pero ¿en qué sentido es sentimental, digo yo? En el sentido de que, primero, es sentimental para el que es evangélico, el que debería tener la mirada evangélica, porque este proceso de cambio no lo van a poder liderar seres humanos, porque siempre tú lo que ves en el espectro político es el cambio de un régimen político, pero no la solución de los problemas. Entonces, por eso es sentimental. Y en segundo lugar es sentimental porque ellos han sido en esto sí han sido honestos, en plantear la manera en que quieren hacerlo. Y esa manera en que quieren hacerlo es irracional. Eso decía yo a estos hermanos de la prueba que le ponen el elemento teológico ahí. Le digo yo, ok, listo, el diagnóstico yo lo comparto con ustedes. Si aquí hay una situación mala, hay mucha gente que está sufriendo, pero no somos sentimentales y aterricemos el tema. La gente que está por el apruebo y que conduce esto, no la gente que quiere ver una mejor situación económica para sus vecinos, para su familia, sino quienes están liderando esto, quienes tienen la estructura para iniciar un proceso político de cambio, ¿cierto? Ellos han dicho que el problema es el modelo neoliberal, el modelo libre mercado. Entonces con eso a mí me están diciendo que ellos quieren cambiar toda esta situación, toda esta pobreza, todo este diagnóstico que es efectivo y que levanta los sentimientos naturalmente en alguien que tiene corazón, pero lo quieren cambiar cambiando el modelo. Entonces lo que me estás diciendo tú es, en el fondo, quieres cambiar un modelo como libre mercado, que es un modelo humano e injusto, pero que funciona, que crea riqueza, por un modelo que también es injusto, como el socialismo, pero que no funciona. Entonces, en el fondo, lo que me estás diciendo es que quieres cambiar estos problemas, y estoy de acuerdo contigo, ahí está el sentimiento, quieres cambiar todo el diagnóstico efectivo, pero quieres cambiarlo con una herramienta que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Y está iniciando un proceso de cambio constitucional desde cero para instaurar un modelo que no funciona. Pero estamos convencidos de que va a ser el socialismo el que va a imperar acá, sino por una nueva constitución. ¿Eso es tan así? Es que ellos son los que lo están impulsando. Claro. No, Sí. entiendo que lo están impulsando, pero se supone que en un tema para una nueva constitución se sacan de distintos sectores, hay personas que participan. Juan Carlos. Igual. Juan Carlos, Esa es la lógica, pero no va a ser así. Lo que explicaba el otro día Elías Ramos es que pasa que te han hecho creer de que van a sacar, no sé, a la señora Juanita y al Pepito de acá y lo van a sacar, lo van a meter, pero resulta que ya los partidos de la oposición ya están candidateando a personas que son de sus filas. De hecho, si tú quieres ir, tienes que ir como independiente porque se va a hacer a través del sistema que tenemos de elecciones. Por lo tanto, un independiente para inscribirse necesita cierta cantidad de firmas, ¿ya? Para poder participar en la votación de la formación de toda esta convención. Pero resulta que como van por lista, las listas van arrastrando a sus seguidores y el independiente queda fuera. Claro. O sea, por lo tanto... un independiente compite contra 6 personas, esa es la verdad. Exactamente. Eso es lo que él decía, lo decía él, y resulta que, o sea, y es súper válido porque el Elías Ramos terminó hace poco un magíster en Derecho Constitucional. Entonces, está hablando de algo que realmente conoce. Y el tema está en que nos han hecho creer a todos de que todos vamos a poder participar, todos vamos a poder participar para ir a votar, pero no todos vamos a poder ser parte de la constituyente para elegir las leyes. Finalmente, la constitución va a estar formada por las mismas personas que están hoy día, van a ser los mismos partidos los que están a estar detrás, finalmente se van a imponer los mismos juegos de poder, los mismos muñequeos, los mismos acuerdos tras bambalinas, y nadie nos asegura, no tenemos idea cómo va a ser la constitución. Podríamos tener algo mejor o podríamos tener algo peor. Y ese es el gran riesgo que tenemos hoy en día. Pero Álvaro, pero es más todavía. Vámonos, ayudemos a Juan Carlos en ese sentido. Ayudémonos a Juan Carlos. Si no fuera así, y fuera realmente, como dice Juan Carlos, que en realidad aquí hay buenas intenciones y el deseo no es instaurar el socialismo. Pongámonos en ese análisis. O sea, no seamos sentimentales, seamos racionales, completos aquí. ¿Para qué quieres cambiarla? Entonces, la Constitución.
¿para qué la quieres cambiar? Si no quieres cambiar a otro modelo, como el caso de socialismo, ¿para qué quieres cambiar la Constitución? Lo que pasa es que lo que les pica es que es la Constitución de Pinochet. Ese es el punto. Pero no es así, Siempre pues digo eso es irracional, porque No, pues claro. mira, la Constitución no tiene un modelo neoliberal. Ayer yo tuve un debate, sería re bueno que lo escucharan ustedes, en la Alianza Cristiana y Misionera, invitaron a un abogado, experto en Constitución, con 60 pastores de la Alianza Cristiana y Misionera, y me invitaron a mí al otro lado. A él lo invitaron por el apruebo, y lo hicieron así, care palo estos bandidos, lo hicieron debate. Yo defendiendo el rechazo, y el abogado defendiendo la prueba. Y ya que lo tocamos, pues sigamos aquí, ¿o no? Porque no nos va a ayudar, pues si eso se trata. Y bueno, y ellos colocaron primero al abogado, y yo como pastor. Entonces fíjate que yo dije, voy a intentar ser lo más objetivo posible, lo más racional, y voy a escucharlo a él, porque este gallo es un abogado. Aparte que el tipo fue seremi, de no sé qué, y candidato a diputado. Y el gallo milita a la izquierda hace años. Lo voy a escuchar bien, para ver cuáles son las ideas que tiene. Y anoté, como soy yo, a querido Juan Carlos, todos sus argumentos, mientras él hablaba. Para verlos, para analizarlos cada uno con honestidad, si eso uno tiene que ser honesto, si aquí no se trata de defender una ideología. Entonces, mira, ¿sabes lo que me di cuenta? Lo siguiente, primero reaccioné a lo siguiente. Mira, dije yo, si esta cuestión se trata de sentimiento, aquí estamos mal porque uno puede ir para cualquier lado. Porque en Chile tú tienes dos personajes que son expertos constitucionalistas. De los dos lados. Tienes a Fernando Atria, que es como la mente brillante detrás del tema del cambio constitucional, y que habla en contra del modelo. Y ahí, por ejemplo, yo tendría que contradecirte a ti y a tu amigo que te habló. Porque Atria, que está detrás de esta idea, él lo dice, pero claramente, si hay que sacar el modelo libre mercado. El amigo de Juan Carlos Juan Vega, que vive en Coronel, con él ¿Cómo? conversó. El amigo de Juan Carlos Juan Vega, con él conversó en Coronel. No lo quería decir, Estamos. no lo quería decir, pero... Ya, oye, bueno, miren. Entonces tiene a Atria, y él lo dijo claramente, si él es contrario al modelo libre mercado. Él cree en el socialismo. Y él está detrás de mucha la producción de lo que viene en este cambio constitucional. Es Atria. Y el otro que tiene al otro lado, que es colega de él en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Chile, es Álvaro Tejos, el que yo entrevisté ayer. Y los dos, la pregunta es, ¿los dos son capos? Los dos son capos, po. Atria y Tejos. ¿Los dos son expertos constitucionalistas? Los dos son expertos. Y los dos llegan a conclusiones completamente distintas. Entonces, ¿perdón? ¿Por qué no lo invita al programa ¿A quién? a Fernando Atria? Si él quiere venir, yo con todo gusto. ¿Podría hacerle la invitación? Con todo gusto. Si quisiera, con el mayor de los agradados. Es más, me gustaría invitar al Álvaro Tejo, al Atria, y estar yo ahí, me encantaría. Esas cosas además hacen falta. Estoy de acuerdo yo con eso. Ya, ahora el asunto es que yo dije, no, pues aquí nosotros tenemos que tener sentido común y sacar el sentimiento, porque igual yo veo sentimentalismo en los dos análisis. Entonces, este abogado siguió esta línea, mira. Él reconoció, me dijo, yo quiero ser honesto con ustedes, porque yo también soy evangélico, yo quiero el cambio de la sociedad, y fui anotando. ¿Sabes cuántas veces nombró la palabra sentir? Y yo soy cayuso yo. Mencionó la palabra sentir 14 veces en 20 minutos. Yo siento que la sociedad chilena, yo siento que, a mí me parece, es mi sentir, que el sentir de la gente, el sentir, que es el signo que hay ahora, sentir. Entonces, y él dice, y yo reconozco que este tema del cambio, me dijo, lo estamos viviendo en un momento más complicado del país. Primera razón, para no participar de un proceso así. Él reconoce que estamos viviendo un momento muy complicado. Segundo, dijo, este es un proceso que realmente, pastor, yo lo reconozco, se nos viene encima. Segundo. Yo reconozco, dijo él, que hay grupos minoritarios en este país que tienen mucha fuerza hoy día, de la ultraizquierda, que están detrás de esto, que ponen en riesgo, dijo.
este proceso. 0. El riego. Ok. Pero yo no creo, y aquí está la contradicción de él, pero yo no creo que nosotros estamos hoy día en un mundo, en Chile, de blanco y negro, de buenos y malos. Entonces aquí se contradice, y los pastores empezaron a hacerle porque eso es lo que tú ves hoy día. Hoy día estamos en un proceso litúrgico humanista en que se cataloga a los unos de buenos y a los otros de malos, dependiendo de la posición que tú asumes. Porque el mundo secular ha captado esta parte evangélico-religiosa y los utilizan como sus categorías. Si tú rechazas, entonces tú estás en contra de mejorar las pensiones. Si tú rechazas, tú estás a favor del neoliberalismo, estás a favor del imperio y estás a favor de los grandes empresarios. Entonces te catalogan como bueno o malo. Esa categoría que es evangélica, que es religiosa, la hacen de uso y de suyo propio estos grupos que no son cristianos. Entonces hay un cambio de escena litúrgica también en términos teológicos aquí, que es interesante y que hay que notar. Pues bien, luego él dijo, mira, la Constitución no refleja el sentir de la gente. No refleja el sentir de la gente. Otra vez el sentir, ¿ya? Y la gente, dijo, tiene una molestia y una falta de confianza a la política y al Congreso. Por eso hay que cambiar esta Constitución, ¿ya? Son todas razones sentimentales. El mundo tiene el Chile tiene una molestia, una falta de confianza contra los políticos y el Congreso. De hecho, él dijo, piensen ustedes que el Congreso tiene una aprobación del 5%. No te equivoco. Y lo verifiqué en internet, sí creo que se equivocó, parece, porque es el 6, parece. O sea, esa es la aprobación que tiene el Congreso hoy día. Entonces, él dijo que hay que cambiar la Constitución por el sentir de la gente, en un contexto súper malo del país, y porque la gente está molesta, y porque tiene una falta de confianza hacia la política. Entonces yo le dije a él, le pregunté, pues, le dije, pero ellos mismos son los que la van a cambiar y la van a reescribir, pues. Entonces yo no te entiendo, por lo que te acaba de argumentar Álvaro. ¿Por qué esto no lo va a reescribir la señora Juanita? O don Carlos. No lo van a reescribir ellos. Lo van a reescribir los partidos políticos y sus representantes. Ellos son los que tienen el poder para hacer este cambio. Lo otro sería que hiciéramos un proceso constituyente con la gente saliendo a las calles, pegando, derribando el Congreso, a la autoridad, y que creyéramos que todo ese tumulto podría organizarse y poner en orden al país. Eso es imposible, en ninguna parte. Lo único que ha ocasionado revueltas de esa manera, constituyentes fuera del sistema político, es caos, anarquía y sangre, ¿no? Es una revolución. Yo no sé si un evangélico debería estar en medio de algo así. Confiar que, por ejemplo, un movimiento anárquico podría solucionar el problema de un país. Ahí parece que fuera de la vía institucional no se puede. Y la vía institucional es la que la va a escribir, la va a reescribir desde cero, y ellos son los que tienen un 5%, según este caballero, de aprobación. Porque tú no vas a estar ahí, yo no voy a estar ahí. De hecho, los constituyentes de la izquierda ya dijeron hasta todos los nombres, o sea, está la lista de ellos. Y en la lista de los que van a reescribir esta Constitución, ahí está, él lo tiene Álvaro. Álvaro, ¿lo podéis mandar? Lo acabo de mandar a Pedagogo. Son todos ex-diputados, todos ex-senadores, ex-seremi, son todos personajes de la izquierda que están vinculados, y algunos nuevos como Baradit, por ejemplo. El amigo de Juan Vega. El amigo de Juan Vega, más encima, imagínate, todos juntos, Juan Vega y Baradit, ahí lo hacemos todas. Entonces, perdón que te diga, Juan Carlos, pero aquí hay un tema que es sentimiento muy fuerte, pero es irracional el proceso. Entonces ya, pero sigamos adelante. Y él dice, y aquí mira la evidencia, otra vez, dice, aquí el problema del libre mercado, es el neoliberalismo económico y filosófico que protege esta Constitución. Entonces hay que cambiar este modelo, dice. ¿Ya? Ese argumento de Atria. ¿Ya? Entonces a ellos, y él añade esta idea, y tenemos que pasar del yo al nosotros. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no podemos seguir viviendo en esta forma filosófica y el cristianismo no puede estar de acuerdo con esto. Tenemos que hacer el nosotros, no el yo. Y se coloca un elemento teológico. Y ahí yo le contesté, le dije, eso no se hace con una constitución o con una ley. Ese es justamente el trabajo que hace la iglesia. Si nosotros, la iglesia, mira cómo nos cuesta
convencer a la gente que vaya a la iglesia el domingo y no se vaya al supermercado, que no se vaya al mall, y con todos los elementos que tenemos nosotros, de fe, de oración, de amor por las personas, no logramos cambiarlo. ¿Tú piensas que lo va a cambiar una constitución, una ley? ¿Va a hacer que la gente pase de el yo al nosotros? Eso es profundamente sentimental, le dije. Yo no puedo entenderle que usted sea una persona que tiene origen evangélico y diga esto. O sea, no lo va a hacer Atria, no lo va a hacer el Frente Amplio, no va a cambiar el corazón de las personas. Entonces, y usted quiere, pero en el fondo usted quiere cambiar a la señora Juanita su pensión y la salud a don Carlos. Con el socialismo, porque eso lo planteó él. No, es que no queremos eso, queremos un modelo mixto. Ahí está tu argumento. Un modelo que pueda ser mixto, me dice. Entonces, para eso no tienes que cambiar la Constitución, porque la Constitución no tiene un modelo neoliberal. La Constitución lo que tiene es un principio de subsidiariedad, cosa de la cual habló mal él, y definió mal como abogado. Yo me tiré el salto y le dije, usted es abogado y está definiendo mal el principio de subsidiariedad. Porque la Constitución que nosotros tenemos, si alguien la ha leído, habla solamente del principio de subsidiariedad, y eso es lo que le da el carácter de libre mercado. O sea, ¿cuál es la idea? Al plantear un principio de subsidiariedad, tú le estás dando importancia a los cuerpos intermedios, más que al rol del Estado, que es lo que hace el socialismo. El socialismo le da un rol muy grande al Estado. El Estado tiene que tomar papel mayor en las relaciones económicas entre nosotros, en las relaciones entre persona y persona, entre los privados y el Estado. El Estado dirige todo, y no la persona, no su libertad. Esta Constitución, al darle fuerza al principio de subsidiariedad, lo que hace es que nos da a nosotros, a ti y a mí, mucha más libertad que en otros países para emprender, para hacer nuestros propios negocios. Nos da mucha libertad, muchísima libertad. Pastor, ¿Sí? pero eso al final lo que no le gusta a la gente. Es lo que siempre alegan, por ejemplo, en el concepto, en la educación, en los fondos de pensiones, en la salud, porque al final el concepto de subsidiariedad es finalmente decirle, mire, yo como Estado voy a proveer de todas las condiciones necesarias para que exista buena salud, exista educación, pero no necesariamente me voy a hacer cargo de todo, sino que el gobierno va a proveer de lo básico, ¿no es cierto? El Estado va a proveer de escuelas públicas, pero también da espacio para que existan, ¿no es cierto?, escuelas privadas, para que también puedan tener otro tipo. ¿Ah? Los privados, eso justamente lo que te iba a decir, Claro. eso, porque eso es lo que al chileno promedio lo tiene hastiado, o sea, la educación está completamente vendida en este... Claro, el problema está en que al final, cuando quieren golpear el principio de subsidiariedad, lo que alegan es justamente lo que dice Juan Carlos, es que existe una discriminación estratosférica, que la educación privada te permite entrar a los mejores colegios, a las mejores universidades. Y tiene razón, tiene sentido. Tiene razón, si yo estoy en desacuerdo con eso. Sí, claro. El tema no es la subsidiariedad. El tema que yo apunto es el sentimiento, porque el diagnóstico está súper bueno, pero porque mira, el principio de subsidiariedad te permite ese desarrollo, que nosotros nos asociemos, llegamos a una escuela, o tengamos un sistema de salud, tengamos una FP, incluso los que tienen más capital. Eso es cierto. Sí. Pero ¿qué es lo que es el principio de subsidiariedad? El principio de subsidiariedad es el hecho de que el Estado permita la asociación de los cuerpos intermedios para que se asocien y trabajen en cuestiones que el Estado no puede hacer. ¿Qué es lo que un cuerpo intermedio? ¿Qué es lo que un cuerpo intermedio? Sí, el Estado no puede hacerlo. No puede hacerlo todo. Sí, ese es el punto. Exacto. Porque, por otro lado, ¿qué es la otra parte? ¿Qué es lo que podría ser distinto al principio de subsidiariedad? Porque mira, es más, la iglesia es un cuerpo intermedio. La iglesia es un cuerpo intermedio, que puede tener un colegio, que puede tener una empresa, que puede tener un hogar de ancianos, que puede tener un hospicio, montones de cosas. Es un cuerpo intermedio. Esta Constitución te permite, y por eso es favorable al libre mercado, porque permite que lo que no puede hacer el Estado, las personas se puedan asociar y hacerlo. Y eso se escucha bien, pero ¿cuál sería el problema? Bueno, que los que tienen más capital, tal como dice Juan Carlos, puedan terminar haciendo una FP, puedan terminar haciendo un mega colegio, una universidad, y hacer mucha plata. Exactamente. Pero eso se puede controlar con nuestra Constitución. Eso que usted está diciendo. ¿Se puede hacer algo? La superintendencia existe para eso. Para eso están, pues es que existe todo eso, pues, Juan Carlos. Entonces lo que falla no es la Constitución. Lo que falla es el sistema político.
o la regularización, ¿cómo se llama? Por eso, cuando... sistema político. Para eso está el Congreso. Para eso está el Congreso. Para eso está el Congreso. Lo que te digo la Cámara de Diputados son los que deben fiscalizar, po. Exactamente. Hay que darle crema con eso. Pero tú no lo vas a cambiar, eso es lo que te trato de decir, porque por otro lado, y les doy al tiro para que hablemos sobre este tema, el principio de subsidiariedad es eso, pero ¿qué es lo bueno que tiene? Veamos ahora, po. Veamos lo bueno que tiene el principio de subsidiariedad. Que el principio de subsidiariedad permite que las personas sí emprendan y creen riqueza. Los que tienen poco capital, que crean su empresa mediana, chica, como sean. En Chile, la fuerza laboral está movida por 80% pyme. Por gente chiquitita que no tiene tanto capital. O sea, el trabajo en Chile es por la pyme, gracias a este principio de subsidiariedad. Esta libertad que tiene de emprender. Porque, ¿qué es lo que es libre mercado en el fondo? Libre mercado es esto. Es la posibilidad, la libertad de que una persona pueda crear libremente cosas que otros libremente puedan comprar. Ese es el principio del libre mercado. Que yo pueda crear, nadie me molesta a mí, pueda crear algo libremente, que nadie me moleste. Invertir mi plata en eso. Que otras personas libremente puedan comprarla si quieren, sin que me regule el Estado de una manera completa, como un papá que dice, no, yo veo el tema de la salud, yo veo la educación, y yo lo tengo que hacer porque ustedes lo hacen mal, y lo voy a regular todo. Ahora, pongámonos en el otro lado. Pongámonos en el otro lado. Ok, mira. Démosle esta labor al Estado. Que el Estado lleve toda la educación y no permita los cuerpos intermedios. Dejémosle al Estado que haga empresa y que reparta a todos. En la salud, en la educación, en todo eso, porque ese es el otro modelo. ¿Me entiendes? Bueno, veamos los ejemplos de esto en el mundo. Cuba, Nicaragua, Venezuela, los países europeos lo hicieron un tiempo con cierta efectividad, hay que reconocerlo, los países nórdicos. Pero a principios de los 80, sus países quebraron y cambiaron del modelo socialista ¿a cuál? A al libre mercado. Y hoy día tienen lo que se denominan modelos mixtos. Pero cuando uno dice modelo mixto, uno no está diciendo suprimimos la subsidiariedad. No, porque el modelo mixto es un hijo del libre mercado, no del socialismo. Porque tienes que tener los mercados abiertos. Y eso es lo que no permite un modelo socialista donde el Estado es fuerte. No se abren los mercados, sino que fortalece el mercado interno. Y eso no funciona en un mundo globalizado. Entonces, el modelo mixto, en el fondo, simplemente es libre mercado. No es socialismo. Eso es lo que le explicaba yo a este abogado. En un libre mercado, conectándolo con lo que escribía yo, no sé si lo pronuncio bien, pero eso del Leviatán es como darle demasiada fuerza al Leviatán, al Estado. ¿Sí? El socialismo es así, pues. Sí, pues. Le da mucha fuerza al Estado. Porque la otra cosa interesante, Juan Carlos, es que si, por ejemplo, el Estado, que es el gran problema que tiene Atria, y el problema que tiene esta gente que es utópica, pues yo vuelvo a decirlo, yo ya no soy más utópico. Ya demasiado tiempo en esto. El Estado son personas también, igual que tú y yo. Entonces, confiar en el Estado por encima de la libertad de todas las personas es tener la idea de que el Estado son personas omniscientes, omnipotentes, que no se equivocan, que no tienen malas intenciones. Pero si ponemos pastores ahí... Pongamos al pastor Morales, el pastor Soto. Entonces, perdona que te diga, pero otra vez el argumento es falaz porque es sentimental. Entonces, si tú me dices a mí que quieres cambiar porque está mala la situación y mira cómo se han aprovechado del pueblo y todo eso, ok, si el diagnóstico es correcto. Pero este modelo, el libre mercado, es humano, es imperfecto y produce desigualdad, mucha desigualdad. De acuerdísimo. Es humano. No lo inventó el señor. Pero crea riqueza. Funciona. Es lo más malo, es lo mejor dentro de lo más malo. Pero el otro modelo, al que quiere ir Atria y todas estas personas que están detrás, que son los que tienen la fuerza para este proceso de cambio constitucional, no los que tienen buena intención, como el Canuto, decir tú el otro Canuto, que es un niño, y otros cabros que defienden, yo imagino, desde los sentimientos. Me están queriendo decir que quieren mejorar la pensión de la señora Juanita,
y quieren mejorar la salud de don Carlos con otro modelo, sacando el modelo. No, aquí queremos un modelo mixto. ¿Para qué quiere cambiar la Constitución? Si con el principio de subsidiariedad tú puedes tener un modelo mixto, tú puedes abrir el mercado un poco más, menos, puedes regularlo. ¿De quién depende eso? ¿De la Constitución? No, del sistema político. Pastor Luciano, Álvaro. Tengo dos consultas. La primera, si bien es cierto, nosotros dependemos hoy día, o hay un nivel de subsidiariedad que regula el Estado, porque el Estado es el que lo regula, a través de la Cámara. Pero lo que pasa es que la gente se da cuenta que eso no funciona, porque en el fondo siguen siendo los mismos partidos políticos los poderes de este país. O sea, no darse cuenta de eso también es secarse. Partidos, digamos, la derecha o la izquierda son los partidos que gobiernan el país. Y son finalmente los mismos que tienen el poder para aprobar las leyes. Y los únicos beneficiados son ellos, no la gente. Entonces eso por un lado, porque la gente está cansada cuando dice, oye, la AFP, claro, a lo mejor no tiene nada que ver con la Constitución, pero sí tiene que ver con los que la regulan, con los que regulan, por eso, con los que la regulan. La gente yo creo que está cansada también de que eso no cambie, de que los poderes políticos sigan enriqueciéndose y la gente, que en el fondo, como dice usted, las pymes, que es el 80% de esto, tengan que seguir sacándose la mugre para poder vivir día a día. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces, y la otra pregunta que tiene que ver con esto. Bajo ese concepto, ¿cuál es el problema? Porque aquí estamos hablando del pueblo evangélico. ¿Cuál es el problema que tiene el pueblo evangélico con que se apruebe la Constitución? Ya, ok, mira, nosotros pasamos a hablar un poquito, o nos quedamos en uno de los temas de la eclesiología, por si acaso, pero me interesa más porque si se produce el diálogo es lo que a mí me interesa, en el fondo, el tema de este curso. Ok, mira, como tú dijiste, esto tiene que ver con el sistema político. ¿Cómo se cambia eso? ¿Eso se cambia vía Constitución? No, si te vuelvo a decir, este proceso ya se vivió en América Latina. Si el que tú cambies la Constitución no te asegura que cambie el sistema político. Esto tiene que ver con la verdadera participación ciudadana, tiene que ver con el conocimiento cívico de las personas de un país. Ahí está el gran problema, Álvaro, que yo fui la última generación que tuvo educación cívica. Yo tengo 50 años. ¿Quién de ustedes tuvo cívica en el colegio? No, yo no. No se le nota los 50, profe. No sé, es el harto yogur que consumo. Y el café de grano. Profesor. Pero mira, déjeme contestarle te voy al tiro, Oswald, me di cuenta. A Álvaro, el problema para cambiar el sistema político, tú puedes hacerlo por algunas vías. Uno es la educación y que la gente participe. El otro es imponerlo a través de un cambio de constitución, pero eso no ha resultado en ningún país porque las imposiciones de otro modelo y de otras formas políticas terminan finalmente en totalitarismo, tampoco es el camino. Así que el camino es la educación. Y algo con lo que partimos hablando en nuestro curso de eclesiología, la participación de la iglesia, porque la iglesia tiene algo que decir en esto. Pero en ese proceso hay un peligro de constantinismo, claro que lo hay. Pero la iglesia está llamada a participar ahora. Y yo lo dije, ¿qué otro grupo tiene esa capacidad pasional de encarnar una lucha como esta desde los valores del reino ahora? La iglesia. Por eso la iglesia tiene que estar metida ahí, con todos los peligros que ello signifique. Entonces, ahora, pero para tu pregunta, ¿qué problema hay para la iglesia ahí, dices tú? ¿Cierto? Profesor, ¿qué problema? ¿Sí? Perdón, es que le escribe el pastor Luis que le escribió un mensaje urgente, si puede revisar, por favor. En relación, ¿es necesario crear un partido político cristiano entonces? Pregunto porque me han llegado mensajes de algunas personas que están creando uno en Concepción. No sé. Hay 3, me parece, los que están en creación, si no me equivoco, los que han estado, pero el más avanzado, uno, el que lleva por nombre del Partido Conservador, si no me equivoco, el que lleva más avanzado. De hecho, está inscrito ya en el servicio electoral. Si no me uno que la presidenta es Antares Varela, ese ya se inscribió. Antares yo la conozco, ya la conocía con la diputada Francesca y todo, pero es tan bueno
En Arica, en Arica también se formó un partido político el año pasado. Nuevo Tiempo. Que lleva por nombre Partido Político Nuevo Tiempo. Nuevo Tiempo. Sí. También está inscrito en CERVEL y todo. Los pastores de Arica tienen... Eso le iba a preguntar en delante, Pastor Luciano. Bueno, lo que yo creo que... un segundo, déjeme contestarle primero a Álvaro. Déjeme preguntarle a Álvaro, le doy a Oswald y le doy a Pablo Alejandro, ¿ah? Para que sigamos en orden, pero tengo claro, después es Oswald, después es Pablo. Miren, el tema es el siguiente, Álvaro. Cuando tú apruebas desde el sentimiento, yo lo entiendo, porque el análisis es real, el diagnóstico es real. Este modelo de libre mercado y solidaridad permite que la gente cree riqueza. Y el que tiene más capital, gana más, po. Hay mucha riqueza en el país. Hay trabajo de mala calidad, puede ser si hay falta de regulaciones, pero es un problema que no tiene que ver con la Constitución, sino de nuestra manera de organizarnos. ¿Esa cuestión se puede cambiar? Sí, vía educación, que participemos, etc. No es necesario un cambio de reforma. Ahora, en el cambio de reforma, ¿por qué se afecta a la iglesia evangélica? Porque en este proceso de cambio, quienes están detrás de este proceso de cambio han mostrado desde hace 10, 15 años que su cambio no va solamente por un modelo económico. Ellos también quieren un proceso refundacional de la manera de pensar del país, respecto del hombre, la mujer, el matrimonio. Están influyendo ideologías como el ultrafeminismo. Todo eso viene en un paquete hoy día. ¿Y cómo probamos esto? Bueno, si desde el segundo gobierno de la señora Michelle Bachelet se intentó cambiar hasta la ley de culto. A ellos no les gusta la iglesia evangélica hablando y metiéndose en política. Y es por eso que han estado sacando leyes como la ley Mordaza ahora, que es que quieren criticar todo lo que a ellos les parece que es discurso de odio. Y fíjate que en esos discursos de odio, yo pienso que el 80% calzamos los evangélicos, porque hay cosas que ellos consideran que no son pecados, que nosotros les decimos pecados. Y cuando nosotros decimos que es pecado, ellos dicen que la gente se enferma psicológicamente y le hacemos un mal. Entonces, esta constitución que hay ahora, sobre todo en sus primeros artículos, Álvaro, es una constitución que tiene mucha inspiración cristiana. No es la Biblia, como dijo un pastor por ahí. No. Ahí yo también estoy de acuerdo con los hermanos que son ultrafundamentalistas, que básicamente ven esta constitución como si fuera la Biblia. No. Pero esta constitución, como tiene una inspiración cristiana, católica, protege mucho la libertad de que tú pienses, digas lo que tú crees, que tú te asocies los cuerpos intermedios para tener iglesia y tener propiedad privada, y poder hacer un trabajo de iglesia que sea fuerte. Y es por eso que el evangelio ha crecido mucho, ha tenido mucha libertad que en nuestro país, ha crecido muchísimo. Ahora, el tema es que cuando comienza este cambio cultural, a pesar de esta constitución, a nosotros se nos han metido un montón de leyes encima. Igual aprobaron el aborto a 3 causales, estamos cerca del aborto libre, igual aprobaron el acuerdo de vida en pareja y estamos muy cerca del matrimonio homosexual. Y están muy cerca de la ley Mordaza. Y están casi listos con la ley que le quita la patria potestad a los padres y le da autonomía progresiva a los niños. A pesar de lo fuerte que es esta constitución, de esos candados que tiene a favor de la familia y de los conceptos de vida que nosotros tenemos, no han pasado todos estos goles. Imagínate, Álvaro, cuando tú comiences a reescribir una constitución y deje ese mínimo, el artículo 135, que respeta los tratados internacionales, que son cuestiones generales, no básicas que nos están protegiendo ahora. No, si esta cuestión protege la libertad de expresión, protege la libertad de culto, sí, pero en general nomás, esos acuerdos. Todo lo que desarrolló como jurisprudencia Chile y que afecta positivamente a la iglesia, en cuestiones muy específicas, volvemos a foja cero. Si con la Constitución amarrando esto, nosotros no hemos podido detener esta andanada cultural, ¿qué piensas que va a pasar? Con gente que lo ha dicho así libremente. No, aquí hay que sacar la clase de religión, no queremos que se hable más en los sectores públicos de Dios y que aparezca la Biblia, y que van hacia un modelo más europeo antirreligioso. ¿Qué crees que va a pasar sin esta Constitución? Nosotros perdemos. Entonces cuando uno aprueba, uno no solamente está aprobando el deseo de mejorar la situación económica de don Carlito y la señora Juanita, está aprobando también un paquete de cambio cultural, de ideología, que son contrarias a la iglesia hoy día, que nos ponen en tela de juicio. Ese es el problema.
Cuando todos estos procesos las que son del diagnóstico correcto que hace Juan Carlos, y el amigo iluminado que ayuda a Juan Carlos estos días, ¿cierto? Cuando ese diagnóstico, hay que decirle, mira, todo eso se encarnó en la lucha del millón de personas que salió a la calle. Pero ahí, en esa lucha, no había ningún cartel que dijera nueva constitución. Decía no más FP, o otras pensiones, decía mejor salud, recuperemos las aguas, mejoremos el sistema político, metamos a la cárcel a los ladrones de cuello y corbata, y un montón de cosas más. Nunca hubo un cartel que dijera nueva constitución. Es un tema político, instigado por un movimiento más de izquierda, más cargada hacia allá, que quiere un proceso refundacional de Chile y que odia este modelo injusto, pero que funciona. Y que todavía considera que es posible instaurar un modelo que igual es injusto, pero que no funciona. Entonces ese es el tema. ¿Votamos por rechazo? ¿Votamos por el rechazo, dice usted? Yo lo veo más cargado de ese lado. Yo voto rechazo. Yo rechazo. Yo rechazo este proceso constitucional. Pero no rechazo a mis hermanos que aprueban. Yo digo que ellos son sentimentales y que están cometiendo un error. Y quienes están guiando este proceso dentro del mundo evangélico, y mire, voy a dejar, perdónenme, Oswald, perdón, Pablo, perdón, pero tengo que salir porque el pastor Luis no le está funcionando su Zoom para hacer el culto, entonces voy a tener que meterme por este Zoom y hacer hospedador a él y salirme y volver con ustedes. Yo voy a salir a mi culto, voy a salir al culto igual. De ahí, yo sigo con ustedes. De ahí le doy a Oswald y a Pablo para que afinen bien su idea. Pero solo decirles esto. Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico, completamente. Pero ojo, quienes están liderando este proceso del apruebo dentro de la Iglesia Evangélica, y esto lo dejamos para lo que viene ahora, y para que lo medite Oswald y Pablo. Quienes están liderando este proceso son sectores de la Iglesia histórica. Ese sector de la Iglesia histórica falló en su análisis evangélico hace 100 años, en 1909. No supo canalizar lo que el Señor quería hacer con ese avivamiento y terminaron propiciando el quiebre de la iglesia y el surgimiento de la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal creció a un ritmo tan grande que ha llegado a ser casi 3 millones de personas. Algo de Dios hay ahí. Y la iglesia histórica nunca volvieron a crecer. Hoy día en este proceso de cambio cultural, curiosamente, los que menos saben, según ellos, los pentecostales, están tomando una opción no sentimental. Y están protegiendo su libertad de predicar el evangelio y de no partir de hacer otros procesos. Y sin sentimentalismo. Y la iglesia histórica vuelve a tomar una posición distinta. Yo creo, como teólogo, que la iglesia histórica otra vez se está equivocando. Ahora pienso que tiene que haber algo para que el movimiento de protección de los valores de la familia y todo esto esté en un sector que ha crecido. Tiene que haber una razón, tiene que haber algo del Señor ahí atrás. Y yo lo miro como alguien que no está cercano al pensamiento pentecostal en el sentido de que yo no soy fundamentalista, pero digo, algo hay aquí. ¿Por qué ha crecido tanto la iglesia y la iglesia encarna esto? Si ahora tú lo quieres mirar desde el punto de vista evangélico. Y las iglesias históricas que se equivocaron a principios del siglo asumen una posición que otra vez es sentimental, no es racional. Pensemos esto y nos volvemos a juntar en 15 minutos. ¿Les parece, no? Para que tomemos un cafecito. Y ahí, Oswald, me disculpas, le doy a Oswald inmediatamente y luego a Pablo. ¿Va a enviar una reunión nueva o conservamos esta? Cerremos esta, voy a mandarles un nuevo link para poder ayudar al pastor Luis que está ahí apurado ahora. ¿Te parece? Oye, y Juan Carlos, ¿te vas a ir enojado? ¿O? No, es que si me voy porque tengo culto, nuestro culto son como 5 horas más o menos, pues somos bien marcados, tratamos de estar. ¿Es tu culto de la prueba o no? Tiene invitado el amigo va a estar en el culto. Va a predicar tu amigo. Ya. Sí. Manito predica.